Ok, voy a empezar a compartirles mi pantalla. Vamos a ver el tema que se llama balance general. En la última clase estuvimos viendo acerca de el documento que se llama balanza de comprobación, que es un documento previo a los estados financieros. Les recuerdo que era lo que estábamos haciendo. Primeramente, teníamos una serie de operaciones que se realizan dentro de una empresa. Los analizamos, identificamos cuál es digamos, el movimiento que va a tener respecto a las cuentas y esas operaciones en la empresa. Analizamos la información, después lo registramos en asientos de diario, asientos contables, después pasamos a esquemas de mayor, después identificamos todos los saldos de los esquemas de mayor o las cuentas T y pasamos a un listado, que es el documento de 4 columnas, que se llama balanza de comprobación. Hasta ahí habíamos llegado en estos pasos que hemos visto del ciclo contable. Ahora vamos a pasar al primer estado financiero, que se llama balance general. ¿Ok? El balance general, este es un primer estado financiero que ahorita vamos a ver qué información nos muestra, qué información nos otorga. Dice, bueno, el presente material muestra la estructura del balance general, como le establece la norma de información financiera del boletín B6. Es decir, son las normas que rigen, o sea, las reglas que rigen a la contabilidad aquí en nuestro país. Normas de información financiera, en este caso, el apartado B6 es el que nos muestra el balance general. Vamos a ver en esta ocasión cuáles son las partes que integran el balance, que son el encabezado, el cuerpo y los elementos del balance. Encontramos aquí lo que es la clasificación del activo, el pasivo y el capital contable. Vemos el calce del balance, o sea, la parte final, y las formas en que se presenta. Bueno, primeramente vamos a ver qué es un estado financiero, para qué nos sirve. Les había comentado en otras ocasiones, los estados financieros son documentos que tienen la utilidad principal de servir como base para que los gerentes, los dueños de las empresas tomen decisiones. Esa es una primera utilidad, ¿verdad? Una primera parte importante de los estados financieros. ¿Cómo pueden tomar decisiones basados en ellos los accionistas, los dueños, los gerentes de las empresas? Pues básicamente porque es un resumen, un compilado de toda la información económica y financiera que ocurrió durante cierto periodo en la empresa, ¿sí? O a una fecha determinada, es decir, todo lo que ha hecho la empresa durante todas las operaciones económicas que ha tenido la empresa desde el momento en que, digamos, de su comienzo, de que inició operaciones, hasta el momento en que estén fechados estos estados financieros. De tal manera que les presenta información acerca de, por ejemplo, cuántos activos tiene, cuántos bienes tiene, cuánto efectivo, información, por ejemplo, de cuánto es lo que debe, cuánto es lo que han aportado sus socios, incluso, pues, de sus ganancias también,
cuánto es lo que han, pues, retribuido, sus utilidades, entre otras muchas cosas. Así de manera muy general, pues básicamente los gerentes, los dueños quieren saber acerca de, por ejemplo, las ganancias que ha tenido la empresa, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para poder decir, bueno, voy a poder, voy a abrir otra sucursal, voy a ampliar mi negocio, tengo dinero para invertir en, no sé, en más material, en más maquinaria, está teniendo resultados en el mercado, ¿verdad? O sea, con respecto a los consumidores, o por el contrario, si no fuera como estaban esperando, digamos, la planeación de la empresa, pues también pueden modificar ciertas situaciones que se están llevando a cabo en la empresa, como decir, por ejemplo, a lo mejor estoy teniendo demasiados gastos, voy a disminuir los gastos para que me quede un poco más de ganancia. Así de manera muy general, muy a grosso modo, podemos mencionar para qué nos sirven estos estados financieros. Es el resumen que tiene la empresa acerca de todo lo que ocurrió económicamente, ¿sí? Y de ahí tomar decisiones sobre qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante, cómo voy a planear el corto, el mediano o el largo plazo de mi empresa, qué es lo que espero llegar a obtener como les digo, en el corto, el mediano o en el largo plazo, de acuerdo con lo que yo he estado realizando y haciendo históricamente o lo que tengo al día de hoy. Básicamente para eso me van a servir los estados financieros. Entonces, básicamente me dice, bueno, los dueños y gerentes de las empresas necesitan tener información financiera actualizada para tomar decisiones oportunas y acertadas sobre sus futuras operaciones. La información financiera se obtiene a través de herramientas que son llamados estados financieros. Entonces, como les digo, son estos documentos, son importantes y tienen que tener ciertas características que se llaman ciertas cualidades, digamos, tanto cuantitativas como cualitativas, respecto de cómo se deben presentar y qué, pues de nuevo, qué cualidades deben tener. Deben ser veraces. ¿Qué quiere decir veraz? Pues que debe estar conformados, deben presentar la información real, ¿verdad? Y para esto, pues, nos servimos de la contabilidad de todo lo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Si en algún punto, en alguna parte ya sea del registro contable o del pase de la información o del análisis de la información, se llegara a registrar de manera errónea, ¿sí? De manera incorrecta, por una cantidad distinta de lo real, si se llegaran a omitir ciertas cuentas, se llegaran a cambiar cuentas por otras, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que mi información, al final, en mi estado financiero, va a ser errónea, no va a tener la verdad. ¿Por qué? Pues porque desde el principio yo alimento la información del sistema de manera incorrecta. ¿Ok? Entonces, la información debe ser veraz. Para eso necesito que todo el proceso, ¿sí?, de la contabilidad sea presentado de manera correcta, bien contabilizado, bien analizado, bien valuado por la cantidad real, entre otras cosas. También debe ser oportuno, es decir, para que el estado financiero les sirva a los gerentes, pues debe presentarse en la fecha correcta. Por ejemplo, si yo como gerente requiero información de un balance general, pues la requiero, por ejemplo, presentada al día de hoy. Si hoy solicito un balance general, pero resulta que todavía no han alimentado la información, todavía no se tiene la información hasta, no sé, el mes anterior o hace 2 meses, entonces ya no voy a tener información oportuna. Para cuando a mí me llegue la información, ya habrán pasado 2 meses de esa información, por lo tanto ya no es, digamos, de la que puedo basarme, ¿sí? Ya se modificó, ya cambió, ya estoy considerando elementos históricos y no estoy considerando elementos actuales. Por lo tanto, la información, pues como les digo, debe ser, en sus características debe ser cuantitativa, expresada en unidades monetarias, bien valuada,
estrictamente presentada de manera veraz y oportuna, entre otras cualidades. Entonces, es muy importante que todo el proceso de la contabilidad se lleve a cabo de manera lo más apegada a la realidad posible para que puedan presentar los estados financieros estas características, ¿sí? Y luego, bueno, con los estados financieros podemos evaluar ciertas condiciones de la empresa, ciertas situaciones o condiciones financieras de la empresa, como por ejemplo su rentabilidad, es decir, cuánto está generando de utilidades o de rendimiento, la evaluación de la posición financiera, cómo se encuentra ubicada en su posición, por ejemplo, cuántos activos o derechos tiene, además de cuántos pasivos, por ejemplo, la capacidad financiera y de crecimiento y la evaluación del flujo de fondos, cuánto es lo que tiene de efectivo para poder invertir, para poder crecer, para poder pues seguir en funcionamiento oportuno, ¿ok? Los principales estados financieros de las empresas son estos: el balance general, que es el del que estamos hablando. Hay otro llamado el estado de resultados y otro que se llama el estado de flujo de efectivo. En este caso, únicamente vamos a hablar del primero, que se llama balance general. ¿Qué es el balance general? Luisa, ¿me puedes ayudar a leer la diapositiva, por favor? Sí, profe. Es el documento en el cual se describe la posición financiera de la empresa en un momento dado. Muestra sus archivos, lo que posee y sus pasivos, lo que debe en un momento dado. Es como una fotografía que muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado del tiempo. Gracias. Entonces, básicamente, el balance general es este estado financiero que nos va a mostrar qué es lo que tiene la empresa, así de muy a grosso modo, como les digo, qué es lo que tiene la empresa, como son los activos, es lo que posee. En este momento, si yo digo a una fecha determinada, quiere decir que el estado financiero está presentado a un tiempo, a una fecha específica. Por ejemplo, yo voy a presentar un estado financiero al 30 de junio, por ejemplo, del 2021, que sería un periodo terminado, un mes, por ejemplo. ¿Sí? Al 30 de junio, la empresa tenía activos que representan, por ejemplo, 1 millón de pesos y pasivos que representan 600,000 pesos y un capital que representa 400,000 pesos. ¿Ok? Entonces, en el momento en que se solicite o que se determine o se realiza un balance general, es la fecha, digamos, en la que corta la información. Hasta este momento tengo tanto y debo tanto, básicamente, ¿sí? Tengo mis activos, mis bienes, mi efectivo y debo a tales personas tanto dinero, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a mostrar este estado financiero. Voy a leer por ahí un poquito nada más lo que dice en su libro, si quieren seguirlo ahí, en la página 19. Ahí también tiene una definición para que ustedes lo vayan siguiendo también. Dice: el balance general es un estado financiero que muestra la situación económica y financiera de la empresa en una fecha determinada. Es lo que estamos mencionando. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Nos muestra la información financiera a una fecha determinada. Es decir, que yo corto el estado financiero hasta el momento en que voy a preparar o voy a presentar esta información. Dice, además, indica las inversiones realizadas por la empresa bajo la forma de activos, o sea, digamos, en dónde ha invertido su dinero. Si la empresa, por ejemplo, compró una maquinaria, significa que está invirtiendo su dinero, pues, en un activo fijo, en una maquinaria que se va a quedar para la empresa para servir para las operaciones comunes y diarias. Dice, y los medios a través de los cuales se financiaron dichos activos. Por ejemplo, cuando compro una maquinaria
a crédito, que significa que todavía no la pago, entonces lo que estoy adquiriendo es un pasivo, ¿sí? Una deuda. Por lo tanto, se va a registrar en mi activo, en mi balance general, el aumento del activo, o sea, que estoy aumentando mis bienes, como esa maquinaria, pero también el aumento en mis pasivos, o sea, en mis deudas. O si compro, por ejemplo, una camioneta, ¿sí? Voy a tener más vehículos que son un activo fijo, pero como la compré a crédito, pues también tengo una deuda por esa cantidad. Aumentan mis pasivos o mis deudas. Entonces, aquí es lo que nos dice, que el estado financiero del balance general nos va a mostrar en qué hemos invertido y cómo lo hemos financiado o cómo lo hemos pagado. Si lo pago de contado, va a aumentar mi activo por el valor de la maquinaria o la camioneta, pero voy a disminuir el activo de mi efectivo porque lo estaré pagando. Si yo compro una camioneta de 100,000 pesos y lo pago de mi valor que tengo en bancos, pues naturalmente los bancos van a disminuir, pero mi activo fijo va a aumentar. Eso es lo que normalmente ocurre dentro de las empresas. Vemos que toda acción tiene efectos en los elementos del activo, pasivo y capital, y a veces dentro del, por ejemplo, de los mismos activos, aumenta el valor del activo y disminuye el propio activo, o aumenta el valor del activo y aumenta el valor del pasivo. También nos dice que si los fondos se obtuvieron mediante la venta de acciones, sería, por ejemplo, con un financiamiento por capital contable, es decir, que los propios socios o accionistas están inyectando ese valor de efectivo para poder invertir. Todo eso lo podemos encontrar en los balances generales, naturalmente, conforme estudiamos esta contabilidad y todos los elementos y leyes que están alrededor de esta técnica y ciencia, podemos ir conociendo un poquito más de a qué se refiere todos estos documentos y vamos a ser capaces de leer la información, no solamente de prepararlos, sino de saber qué me está indicando cada elemento en el balance general. Entonces tenemos que el balance se estructura por los activos que se pueden dividir en activos corrientes o activos circulantes, activos fijos o activos no circulantes, o también llamados otros activos o activos diferidos. También el pasivo, se clasifica en los pasivos corrientes o pasivos de corto plazo, los pasivos a largo plazo o no corrientes, y otros pasivos o pasivos diferidos. El patrimonio o capital se divide en el capital, que son el capital social, en las utilidades retenidas y en las utilidades del periodo anterior, pero básicamente está clasificado por el origen de este capital, es decir, si fue una aportación de los socios o si fue un resultado de sus operaciones. Entonces tenemos el capital aportado por los socios y las utilidades son resultado de las operaciones, o sea, cuánta es la ganancia que tienen que tiene la empresa por la operación común, o sea, por la venta de sus mercancías, por la distribución, entre otras cosas. Tenemos aquí unas partes del balance general. No sé si se puedan ver bien, está un poquito borrosa esta imagen, pero igual pueden ver la imagen que tienen ahí en su libro, en la página número 20. Ahí tenemos también un balance general, ¿sí? Aquí tengo las partes que integran este balance. Tengo el encabezado, que es el nombre de la empresa, el nombre del documento, que se llama balance general, y la fecha determinada a la que está preparado. En este caso, por ejemplo, al 1 de febrero del 2021, ¿sí? El cuerpo son todos los elementos de las cuentas, que son, por ejemplo, en este tipo de balance, tengo del lado izquierdo los activos
clasificados por activo circulante, no circulante y diferidos. Y del lado derecho tengo los pasivos también clasificados, ya sea de corto, largo plazo o diferidos, y también el capital contable clasificado por si es contribuido o es ganado. De tal manera que tenemos en el cuerpo del documento, voy a tener del lado izquierdo la suma de todos los activos, del lado derecho la suma del pasivo más el capital. La suma de pasivo y capital debe resultar la misma cifra o el mismo valor, ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ustedes lo pueden observar en el balance general que tienen en la página 19, perdón, la página 20. Y por último tenemos el calce, ¿sí? O lo que es la parte final del balance general, que indica, como es un estado financiero, tenemos que identificar quién elaboró este estado financiero, porque obviamente que está expresando la veracidad de este estado. Tenemos que ver quién revisó el estado financiero, por ejemplo, un contralor, y quién autorizó dicho estado financiero, por ejemplo, un director general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta información ya fue verificada, ya fue analizada y se encuentra presentada de manera correcta. ¿Por qué son importantes las firmas de las personas que lo hayan elaborado, revisado y autorizado? Porque esto representa, digamos, la confiabilidad que va a tener esta información, ¿sí? Si ya pasó por 3 personas que lo están revisando, analizando y confirmando, quiere decir que esa información está confirmada para poder, digamos, que sea confiable para las personas que lo están tomando como base para tomar decisiones, ¿sí? Ya sea para un financiamiento, ya sea para el SAT, ya sea para un proveedor, ya sea para los propios gerentes, para la junta directiva, para los accionistas, para los inversionistas, independientemente de quién lo vaya a leer y tomar información y tomarlo como base para las decisiones, estas firmas autógrafas que van al calce del estado financiero, pues representan esa confirmación de la confiabilidad de estos estados o de esta información presentada. Por eso es que es importante que los estados financieros pues presenten esa información, quién lo presentó, quién lo realizó, quién lo autorizó, ¿sí? En el encabezado, bueno, pues ya les dije, básicamente viene el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero, que es balance general, y la fecha de la elaboración. Eso es lo que tiene que tener el encabezado. El cuerpo del balance. Aquí tenemos estos elementos que son los activos, los pasivos y el capital, ¿sí? Básicamente lo que conforma el balance general, pues es cuál es el elemento que estoy integrando, como son los activos, pasivos y capital, a qué rubro, en qué rubro se encuentran y cómo es su clasificación, si es circulante, no circulante, diferido, de corto plazo, de largo plazo, y la cuenta en específico, por ejemplo, de activo, por ejemplo, la cuenta de bancos, la cuenta de caja, la cuenta de clientes, entre otras cosas. Las de pasivos, por ejemplo, las de proveedores, acreedores, las cuentas de capital, por ejemplo, las de capital social, las de utilidad, entre otras. Entonces, el cuerpo del balance, pues, indica cuál es el valor monetario de cada una de las cuentas que conforman todos estos elementos del activo, pasivo y capital. Entonces, tenemos que los elementos del balance son los activos, que ya hemos visto anteriormente, son los que tienen su catálogo de cuentas. Los activos son los bienes y los derechos de la empresa. Los pasivos son todas las deudas y las obligaciones. Y el capital contable es el patrimonio que aportan los socios, además de la utilidad de la operación.
los elementos que conforman el estado financiero, bueno, aquí lo tenemos, activo, pasivo y capital. La clasificación del activo se hace por disponibilidad. Al de mayor disponibilidad se la llama activo circulante. Al de menor disponibilidad se le llama activo no circulante. Les recuerdo, todas estas clasificaciones ya los tenemos en nuestro catálogo de cuentas. Y bueno, aquí tenemos, dice, el activo se clasifica por su grado de disponibilidad. Primero los activos circulantes, después los activos no circulantes. El pasivo se clasifica de acuerdo con su grado de exigibilidad. Esto quiere decir en cuánto tiempo va a ser exigible esa deuda, o sea, en cuánto tiempo mi proveedor o la persona a la que le debo me va a poder exigir esa deuda que yo tengo, ¿sí? Entonces, a mayor exigibilidad, o sea, los que me van a exigir ese pago prácticamente de manera inmediata son llamados a corto plazo. Normalmente nosotros en contabilidad mencionamos como de corto plazo al periodo de 1 año o menos, o sea, de 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses. Si yo tengo que pagar la deuda en ese plazo, sería una deuda de corto plazo. A menor exigibilidad sería de largo plazo. Por ejemplo, si yo tengo una deuda que tengo que pagar en un plazo mayor a 1 año, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿sí? Compro un terreno, compro una casa, pero lo voy a pagar a 10 años, a 5 años, entonces ese sería un pasivo a largo plazo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario? Ok. Bueno. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos que el pasivo se clasifica, como lo vimos anteriormente, por su grado de exigibilidad. Primero los de corto plazo y después los de largo plazo. El capital contable se clasifica por capital contribuido, es decir, ¿qué es lo que aportan los socios? El capital social, como los aumentos o las disminuciones, de capital, quiere decir lo que han entregado los socios para el funcionamiento de la empresa. Mientras que el capital ganado se refiere a la utilidad de los ejercicios anteriores, la utilidad del ejercicio o las reservas, es decir, lo que ha resultado a través de su operación. Ya una vez que la empresa está en funcionamiento, está trabajando, digamos, y está vendiendo, por ejemplo, su producto, pues todas las ganancias que llegan a la empresa se clasifican como un capital ganado. Y esto es lo que llamamos utilidad. Aquí está la clasificación de acuerdo al origen del capital. Lo tenemos como capital contribuido, como es la cuenta de capital social, y capital ganado, que es la cuenta de utilidad del ejercicio. Las formas de presentación son llamadas forma de cuenta y forma de reporte. La forma de cuenta expresa digamos, una presentación en esta fórmula, en forma de esta fórmula, como lo vimos anteriormente. Los activos del lado izquierdo, el pasivo y capital del lado derecho. Ustedes los pueden ver, por ejemplo, en la página 21 y 22 de su libro, tenemos, en esas dos páginas, tienen un balance general en forma de cuenta. Del lado izquierdo, en la página 21, tienen todos los activos. Del lado derecho, en la página 22, tienen el pasivo y el capital. ¿Sí? Ese es un balance general en forma de cuenta.
y se representa con esta fórmula. Activo del lado izquierdo es igual al pasivo más capital del lado derecho. Y en la forma de reporte se presentan con esta fórmula. Activo al inicio y de manera vertical menos pasivo es igual a capital contable, ¿sí? Esto lo pueden ver, por ejemplo, en su página número 20. Ahí tienen primeramente todas las cuentas del activo, después de manera vertical, o sea, hacia abajo, todas las cuentas del pasivo y por último el capital. Si al activo le restamos el valor del pasivo, nos va a dar igual al capital contable, ¿sí? Es para que vean cómo se presentan ambos estados financieros, o sea, los que tienen en la página 21, en la página 20 y el que tiene en la página 21-22, presentan exactamente la misma información, simplemente que están presentados de manera distinta. Forma de cuenta, normalmente se hace a 2 hojas, activo del lado izquierdo, pasivo y capital del lado derecho. Forma de reporte, activo menos pasivo igual a capital. Aquí tenemos también en la página 19, dice, existen 2 formas de presentación de balance. Estoy en el apartado 1.5.1, formas de presentación de balance, en su página 19 para que lo puedan seguir. Dice, existen 2 formas de presentación del balance general. Una llamada forma de reporte y la otra llamada forma de cuenta, ¿sí? Para cada una de estas formas de presentación existe una fórmula. La fórmula que se desarrolla en balance general en forma de reporte es esta. Activo menos pasivo es igual a capital, es esta. Y para la forma de cuenta, pues es esta. El activo es igual a pasivo más capital. Esto es básicamente la forma de presentación de los balances, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos una presentación en forma de cuenta, así como lo tienen en su libro. Forma de cuenta, tengo todo el activo del lado izquierdo, pasivo y capital del lado derecho. Y por último, la forma de reporte que se presenta así, de manera vertical. Activo al inicio menos el pasivo es igual a capital. Pero los elementos que lo conforman y las partes que lo integran, o sea, el encabezado, el cuerpo y el calce, deben presentarse de la misma manera, ¿sí? Y bueno, pues esto fue información presentada y obtenida de las normas de información financiera en México, que son las normas expresadas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, ¿puedes regresar a la diapositiva 21? Sí, claro. ¿Aquí? Sí. Listo, gracias. De nada. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio. Que está en la página 23 de su libro. Les voy a pedir que ustedes contesten las preguntas de la página 23, que son 5 preguntas, pero eso les voy a encargar de tarea. Y nosotros vamos a hacer el ejercicio que está en el apartado número 2, que dice, con las siguientes cuentas, elabore el balance general en forma de reporte, sacando como resultado el capital contable. El nombre del negocio es Comercial de Occidente. Entonces voy a abrir aquí mi Excel para hacer el balance general de Comercial de Occidente.
Ustedes pueden ir preparando su información, pueden ser en... Pueden ser en su libreta. Déjame nada más abrirlo. Profe, Dígame. ¿puede compartir pantalla? Sí, ya, nada más que estoy abriéndolo. Ya voy. Permítame un momentito. Así. Este va a ser, a ver si se puede ver un poco mejor, a lo mejor no alcanzo a hacerlo ahorita, pero vamos a tratar de hacer lo más posible y que se vea un poquito más grande. Así. Vamos a hacer un balance general en forma de reporte que sigue esta fórmula. Activo menos pasivo es igual a capital. ¿Sí? Debe tener el nombre del documento, que en este caso es un balance general. Debe tener el nombre o razón social de la empresa, que en este caso dijimos que era Comercial de Occidente S.A., que es la que tienen en la página número 23. Y vamos a poner que es al 30 de junio del 2021. ¿Ok? Que es la fecha a la que se presenta el balance. En este caso, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos nuestras cuentas que tienen, digamos, los saldos, esta información provendría de la balanza de comprobación, ¿sí? O sea, ya una vez que hicimos, recuerden que hicimos toda la información previa, hicimos los asientos, etcétera, pasamos esquemas de mayor, después a la balanza de comprobación y obtuvimos unos saldos. Cuando ya confirmamos que no tenemos ningún dato, digamos, incorrecto, pasamos al balance general, ¿sí? Digamos que la información que tenemos aquí en la página 23 ya son los saldos que tenemos en cada cuenta en la balanza de comprobación. Y lo primero que tenemos que hacer, pues, es identificar en la clasificación que le corresponda cada una de las cuentas. En este caso, en su libro, ya está, por lo que veo, ya está clasificado correctamente, ¿sí? O sea, caja, bancos, bueno, diría primero clientes y luego mercancías, pero caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar, prácticamente vienen primeramente todos los activos circulantes, después los activos fijos, y si se pueden ver aquí en la página 23, tienen cuenta de caja, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Todas esas son cuentas del activo circulante. Voy a empezar con esas cuentas, ¿ok? Por lo que veo, están clasificadas así. Voy a empezar, por ejemplo, la cuenta de caja. Bueno, primeramente tengo lo que es el elemento del activo, la clasificación es el circulante,
Después voy a poner la cuenta de caja que tiene 40,000 pesos. 40,000 pesos. Después, la cuenta de bancos que tiene 160,000 pesos. La cuenta de mercancías que tiene 180,000 pesos. ¿Sí? Estoy colocando únicamente las del activo circulante, ¿ok? Y así en el orden como están en la página 23. Caja, bancos, mercancías. Después vamos a poner la cuenta de clientes por 95,000 pesos. La cuenta de documentos por cobrar por 120,000. Voy a abrir un poquito más para que se vea toda la cuenta. Y la cuenta de deudores diversos por 25,000 pesos. Aquí tenemos todas las cuentas del activo circulante, ¿ok? Caja, bancos, mercancías, documentos por cobrar, perdón, y deudores diversos. Esos forman parte del activo circulante. ¿Qué voy a hacer? Pues una vez que ya tengo todas las cuentas del activo circulante, voy a poner una línea abajo que me indica la sumatoria y voy a pasarme al renglón, a la columna siguiente, ¿sí? Después de la última cifra, voy a pasarme al renglón de la columna siguiente y voy a sumar todos esos activos. Sumo toda esa información. Suma. Y me da 620,000 pesos. ¿Ok? Tengo activo circulante por 620,000 pesos. Voy a hacer lo mismo ahora para el activo fijo. ¿Sí? Voy a poner aquí fijo. Y voy a empezar por los edificios, que están también en orden. Ahora voy a poner edificios, equipo de reparto, inmuebles y enseres que se encuentran en la página 23. Son los que siguen. Edificios, equipo de reparto, inmuebles y enseres son las tres cuentas del activo fijo. ¿Ok? Edificios tenemos por 800,000 pesos. Tenemos equipo de reparto por 300,000. Y tenemos, por último, muebles y enseres por 250,000.
¿Ok? Ya tenemos aquí edificios por 800, equipo de reparto por 300,000 y muebles y enseres por 250,000. ¿Qué voy a hacer? Ya terminé de poner los 3 activos fijos. Voy a pasar a hacer lo mismo que en el activo circulante. Me paso a la siguiente columna después de la última cifra del activo fijo. Voy a hacer la suma. Y me da una cantidad de 1,350,000 pesos. Después voy a colocar los activos diferidos, que son las siguientes cuentas: gastos de instalación y seguros pagados por anticipado. Gastos de instalación por 45,000 pesos. Y seguros pagados por anticipado por 25,000 pesos. ¿Ok? Una vez que tengo ya estas 2 cifras, ya son las únicas del activo diferido que tengo. Voy a hacer lo mismo que el anterior. Sumo. Pongo la suma de las 2 cuentas. Me da a 70,000 pesos. Y aquí ya tengo clasificados en mi balance general todas las cuentas del activo. Aquí lo único que hice fue sumarlos, digamos, de manera agrupada por su clasificación. Activo circulante, activo fijo y activo diferido. Eso es lo primero que hice. Y después, ya que tengo estas 3 clasificaciones del activo, me voy a pasar a la siguiente columna para poner mi total del activo. El total del activo lo voy a poner en una columna, en una tercera columna, con la suma de estas 3 cifras. Voy a sumar el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. Y me dio a 2,040,000 pesos. ¿Sí? Sumé activo circulante, activo fijo y activo diferido, y a este le llamo total activo. Aquí ya tengo la primera parte del balance general. Ya tengo la clasificación de los activos y tengo el total del activo. ¿Ok? Perdón, lo pasé hacia abajo. Aquí tengo el total del activo. Ya tengo la primera parte. Ahora recordemos que estamos haciendo el balance en forma de reporte. ¿Qué quiere decir? Que primero iba a sacar el valor del activo y después le voy a restar el pasivo para obtener el capital. Entonces voy a hacer lo mismo, pero para las cuentas del pasivo, ¿sí? Ahora voy a poner el pasivo circulante, que también es llamado de corto plazo, y voy a iniciar con la siguiente cuenta, que en la página 23 me dice proveedores es de 110,000 pesos. Voy a poner proveedores y en la primera columna 110,000 pesos.
Después viene la cuenta documentos por pagar. Por 200,000 pesos. Y después viene acreedores diversos, que también forma parte del activo circulante. Acreedores diversos por 50,000 pesos. ¿Ok? Aquí ya tengo mis 3 cuentas del pasivo circulante. Proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. Como les recuerdo, esta información vendría de la balanza de comprobación y por eso es que ya se encuentra clasificada de manera correcta. Recuerden que en la balanza ya habíamos hecho un listado de acuerdo a cómo aparecen en el catálogo de cuentas. Por eso es que ya están acomodadas estas cifras, ¿ok? Primero proveedores, después documentos por pagar, después acreedores diversos y voy a hacer la suma de esta información, ¿sí? Vamos a ver. Suma de estas 3 cifras, que son las del pasivo circulante, y me da a 360,000 pesos. Después voy a hacer lo mismo para el activo fijo, ¿sí? Tengo una cuenta de hipotecas por pagar. Las hipotecas normalmente son de largo plazo. Hipotecas por pagar. Tengo 150,000 pesos. Y después tengo otra cuenta también del pasivo fijo que se llama documentos por pagar a largo plazo. Por 125,000 pesos. Y con esto pues tenemos el total del pasivo fijo. Voy a hacer lo mismo que hice anteriormente, voy a sumar estas 2 cifras y las voy a pasar a la columna derecha, ¿ok? 150 más 125,000 fueron 275,000 de pasivo fijo. Después voy a tomar lo que sigue, va a ser el pasivo diferido. Tenemos otra cuenta de pasivo diferido ya para terminar, que se llama rentas cobradas por anticipado. Rentas cobradas por anticipado por 30,000 pesos. En este caso es la única cifra que tengo de diferidos. Por lo tanto, pues lo único que voy a hacer es pasarla a la derecha, no tengo con qué sumarla. Pongo una línea sumatoria hacia abajo y del lado derecho, pues paso la misma información, que son 30,000 pesos. Con este dato, ya para terminar, pues vamos a obtener el total del pasivo, ¿ok? Al igual que hice anteriormente en el activo, voy a poner total del pasivo y lo voy a poner en la siguiente columna, ¿sí? Voy a sumar suma
pasivo circulante, el pasivo fijo y el pasivo diferido. Y me da a un total de 665,000 pesos. Y con esto, pues prácticamente ya conocemos, aquí únicamente voy a tomar el valor de capital como la fórmula que me indica la forma de reporte. Dice que el valor de capital va a ser igual al activo menos el pasivo, de tal manera que entonces que el capital lo voy a encontrar por diferencia. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a hacer, ahora voy a tomar la diferencia de el activo menos el pasivo y esto se va a llamar capital. El valor de capital va a ser igual, voy a poner aquí una línea también, va a ser igual a el activo, total activo, menos el total del pasivo, y voy a obtener un capital de 1,375,000 pesos. ¿Ok? Y así ya tenemos nuestro balance general en forma de reporte de la página 23 del libro. ¿Dudas, chicos? Aquí le puse cualquier nombre, elaboró Juan Torres, autorizó licenciado Fernando Martínez, nada más para poner algo en el calce, ustedes le pueden poner su nombre, le pueden poner, por ejemplo, elaboró y aquí su nombre y autorizó aquí mi nombre para revisárselos. Profe, ¿esto lo vamos a subir? Sí, pero todavía no. O sea, eso ya va a ser para el siguiente periodo, para revisárselos para el siguiente periodo. Ok. ¿Sí? Para que tengan chance de hacerlo, porque ya el jueves es su examen, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces recuerden, van a estudiar lo que vimos cerca de la balanza de comprobación. Déjenme nada más decirles de qué. ¿Cuál vimos? Vimos esquemas de mayor, vimos balanza de comprobación y ahora estamos viendo balance general. ¿Ok? La balanza de comprobación venía en la página 49. Entonces van a estudiar la 49, 50, 51, que es la información teórica, digamos, de ese tema, que fue la balanza de comprobación. También vimos el libro mayor, que fue la página 41. También van a estudiar 41, 42 y 43, el cuestionario que viene de esta información. Y por último, este que estamos viendo, se fijan, vamos para atrás, pero es porque primero se debería ver mayor, después balance de comprobación y por último balance general. El balance general está en la página 19, 20, 21, 22 y 23. ¿Ok? Entonces van a estudiar el pase al libro mayor, la balanza de comprobación y el balance general. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Quieren que lo haga un poquito menos grande para que puedan tomarle foto completo? Sí, profe. Ok, déjenme nada más hacer un poquito. A ver si se alcanza a ver. Falta un poquito, pero no sé. Es que como que no me deja ver todas las... Como estoy compartiendo, como que no me deja ver todas las funciones del Excel.
Bueno, sí, si quieren tómenla así la foto y luego nada más les pongo lo último. Este es balance general, recuerden, en forma de reporte. Profe, ¿Sí? el avance de proyecto 2 de la página 51 y 52 es igual que esto. No, la 51, 52 ya lo hicimos, esas eran todos los asientos y la balanza de comprobación, que ya hicimos en la clase anterior. Los que, si no estuvieron, porque creo que tenían por ahí alguna fotografía, como quiera se quedó la clase grabada con todo el ejercicio, para que la chequen. Okay. Ok. Ese era con balanza de comprobación. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bueno, ok, les voy a poner ya nada más lo último para que le tomen foto. Ya. Ok, bueno, gracias chicos, nos vemos el jueves para el examen, ¿ok? Recuerden, es las páginas del libro D, que es el libro mayor, la balanza de comprobación y el balance general. Son los tres que van a estudiar. Adiós, profe. Gracias. Sí, hasta luego, bye bye. Que descansen. Gracias, Rafa, hasta luego.